Buen día, hermanos. Estamos aquí una vez más para continuar sirviendo la verdad. Antes vamos a hacer nuestra oración para pedir al Espíritu Santo nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será recreado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para que podamos apreciar siempre el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Te lo pedimos por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a reflexionar acerca de algo que pregonan los hermanos protestantes. ¿Tuvo María, la Santísima Virgen María, más hijos? Los hermanos protestantes pregonan que la Virgen María tuvo más hijos, haciendo esto de referencia a unas citas bíblicas en donde se habla de los hermanos de Jesús, no de los hijos de María, además de juzgar en base a sus criterios humanos el posible comportamiento de la Santísima Virgen María. Veamos primero el significado que tiene el término hermano en la Biblia. Bíblicamente el término hermano se aplicaba a los hermanos nacidos de la misma mamá, mismo papá, o de los familiares como tíos, primos, también entre los que eran de la misma raza, de la misma tribu o del mismo pueblo. Ejemplo vemos en el Génesis capítulo 13, cuando Abraham y su sobrino Lot se van a separar ya para tomar diferentes caminos. Dice así, pues Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Y como pues, ellos eran tío y sobrino. También un ejemplo acerca de los que son de la misma tribu, lo vemos aquí en el primer libro de las Crónicas, capítulo 15. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Kehat, a Uriel el jefe y a sus hermanos, 120. De los hijos de Merarías y Asaías el jefe y a sus hermanos, 220. Los vemos, pues, lógico, no son hijos de la misma mamá, del mismo papá, pero son de la misma tribu. También de los que son de la misma raza, el ejemplo vemos aquí en Éxodo capítulo 2. Moisés, y ya mayor, se preocupó por sus hermanos. Entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces vemos aquí, se llaman hermanos, pero son de la misma raza. También se denominan hermanos a los que son de la misma fe. Ya en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1, vemos ahí como Pedro toma la palabra en medio de los discípulos. Dice, había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario. Y así entonces vemos ahí cómo se refiere a ellos como sus hermanos cuando son en la misma fe. Igualmente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, San Pablo dice que Cristo se había parecido a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Pues vemos ahí otra vez el término hermanos. Entonces ya vemos que bíblicamente el término hermanos se aplicaba en diferentes situaciones. Ahora veamos la cita bíblica que usan los hermanos protestantes para asegurar que la Virgen María tuvo más hijos. En Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces pues, toman esta cita y dicen, ya ven, ahí están sus hermanos, hasta están sus nombres. Bueno, vamos a ver la explicación correcta para esta cita bíblica, explicación católica, con capítulos y versículos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, vemos que ahí dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás. Vemos aquí María, la hermana de su madre, o sea, un familiar de María, también una mujer se llamaba también María. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 56, nos habla también, dice,
Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Ahí ya encontramos a dos de los que se mencionan arriba en Marcos 6, como ya se menciona quién es su madre. ¿Sí? Es la esposa de Cleofás y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces ya encontramos otra mujer que es madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Lo vemos ahí en Marcos 3, 16 y 18. Y habla de los apóstoles, estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Después habla Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Entonces ya encontramos a Santiago y a Juan, que son hijos de Zebedeo. Y ya nada más nos falta Simón el cananeo, que allá arriba lo menciona Simón. Lo encontramos ahí mismo en Marcos 3, 16, 18. Habla de Simón el cananeo. Ahí ahorita vamos a ver que si es cananeo, pues no es hijo de María, porque el hijo de María, Jesús, le decían el Nazareno o también el Galileo. Entonces Simón no es hijo de María. Y en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, se presenta Judas Tadeo como servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. No se presenta como hermano de Jesús o hijo de María. Entonces ya vemos que ninguno de los cuatro mencionados ahí en Marcos 6:3, ninguno de ellos es hijo de María. Y ahí vemos la explicación a la cita, ¿sí? Y entonces vemos que junto a la cruz estaba María, la madre de Jesús, y otra María que es pariente de la madre de Jesús, que también se llama María. Por eso dice hermana de su madre. Eran parientes, eran primas o eran tía y sobrina, eran hermanas de familia. ¿Qué es esposa de Cleofás y madre de Santiago y José? Pues es otra mujer que estaba también ahí entre las que estaban presentes, pero era esposa de Cleofás y madre de Santiago y de José. Ya vimos cómo Judas se presenta como discípulo de Jesús, no como su hermano ni hijo de María. La madre de los hijos de Zebedeo estaba ahí también, y los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Y el Simón el cananeo, ya lo explicamos, que no puede ser hijo de María, pues es cananeo. Vemos cómo esa cita que mencionan está claramente en las escrituras que no son hijos de María. Otra cita que los protestantes usan para difamar a la Santísima Virgen María en San Mateo capítulo 1:25 y dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces hasta, dicen, entonces después que nació el hijo, entonces ahora sí ya tuvo relaciones con José. Argumentan que la palabra hasta indica que después del nacimiento del Hijo de Dios, entonces ya la conoció. Con esto muestran una vez más su ignorancia en la interpretación de la Biblia. La palabra hasta en la Biblia no tiene el mismo significado como lo tenemos ahora. Lo podemos comprobar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, donde dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Si se aplicara el término hasta, como ahora lo aplicamos, diríamos, entonces después de su muerte ya tuvo hijos. Vemos entonces que esta palabra hasta bíblicamente no significa que después ya venía ese cambio, sino significa incluso después de, o sea que continuó después de ese suceso. Entonces, para esta cita de Mical, dice no tuvo hijos hasta el día de su muerte, o sea quiere decir incluso después de su muerte no tuvo hijos. Y lo mismo se aplica para la cita de Mateo 1:25. Y no la conoció incluso después de que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces ya vemos que la intención con lo que le hacen, y eso pues alguien que no se prepara, que no tiene conocimiento, pues lo engañan fácilmente. También encontramos en el inicio del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 y 2, 11 y 16, que nos habla de los orígenes de nuestro Señor Jesucristo. Desde Abraham empieza a indicarnos y vemos cómo es que cuando hay uno y sus hermanos, dice, fue padre de Judá y de sus hermanos en el versículo 2. En el versículo 11 decía,
Dice, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Entonces, cuando hay más de un hijo, menciona y sus hermanos. Cuando vemos ahí en el versículo 16 que habla de Jesús, dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Y no habla y sus hermanos. Nos dice que José no tuvo hijos y que María tuvo solamente a Cristo y no hubo más. Bien, los protestantes juzgan imposible que María ya no haya tenido relaciones con José. Veamos aquí dos citas bíblicas. En San Mateo, capítulo 1, versículo 19 y 21, dice, su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, o sea, un hombre justo, quiso actuar discretamente para no difamarla. Entonces ahí vemos que José era un hombre justo, esto es conocedor de la ley y que la vivía plenamente. En el versículo 21 le dice, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la tarea que Dios Padre le está encomendando a José. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, vemos acerca de María. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces ya estamos viendo, a José Dios lo elige y le da una encomienda de cuidar a su hijo. Y a la Santísima Virgen María la toma como su esposa, porque es la que le va a dar un hijo a Dios. Y por eso, siendo José un hombre justo, respetuoso de la ley de Dios, cumplió con la tarea que le encomendó el Padre y respetó y protegió a la mujer, la madre del Hijo de Dios. Esa es la tarea que Dios le encomendó y José la cumplió correctamente. El demonio induce a los protestantes a juzgar con razonamiento humano los planes de Dios, como con San Pedro, cuando trata de disuadir a nuestro Señor Jesucristo del camino que tienen marcado ahí para ser crucificado. Y dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, que Jesucristo le dice, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Y eso sucede con los hermanos separados. Quieren juzgar con criterios humanos los planes de Dios. El pregón de los hermanos separados de que María tuvo más hijos carece de fundamento bíblico, aun cuando ellos pregonan que solo creen en lo que dice la Biblia. ¡Qué contradicción! Solo al maligno le interesa atacar a la mujer que dio a luz al Redentor. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Entonces ya vemos de dónde vienen todas estas difamaciones contra la Santísima Virgen María. Es un ataque directo del maligno. Bien, hermanos, pues esta es una reflexión que nos deja ver esas mentiras en las que son llevados todos los hermanos separados. El Padre nos dio el mismo espíritu que su Hijo. Jesucristo nos dio a su Padre y nos dio a su Madre. Somos hijos adoptivos de Dios y de la Virgen María, hermanos de Jesucristo, nuestro Señor, en el Espíritu. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces Jesucristo nos está entregando a su Padre. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 19, Jesucristo entrega a su Madre dentro de su testamento a todos los que son sus discípulos amados. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Entonces aquel discípulo
que ama a Cristo, que ama a Dios y que cumple su voluntad, recibe como herencia a la Madre de nuestro Jesucristo. Jesús, en el Evangelio de San Lucas, nos dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, queremos ser discípulos amados, tenemos que escuchar y cumplir la palabra de Dios. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, San Pablo nos dice, ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre Abba, o sea, Padre. De modo que ya no es esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Entonces, ¿María tiene hijos? Sí, tiene muchísimos, que somos todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios, la cumplimos y la tenemos a ella como nuestra madre, como herencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su testamento. Bien, hermanos, es la reflexión de esta semana. Les seguimos invitando para que nos sigan mandando sus preguntas o que nos digan si quieren que reflexionemos acerca de un tema en específico. Pidamos al Señor que nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, hermanos.